Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a 16 de septiembre del 2020, la clase número 11 de Ciencias, Tecnología y Biología, con el tema Lo que el viento, el agua y el mal manejo se llevó. Sonó como una película cuando yo era joven que se llamaba Lo que el viento se llevó. Pero sí, realmente es una tragedia. Quiero que vean esta imagen, la participación de algunas personas para ayudar a los ecosistemas, para ayudar a limpiar ríos, lagunas, mares, bosques, selvas, un sinnúmero de ecosistemas que están corriendo muchísimo riesgo y que es necesario que nosotros jóvenes tengamos esa gran responsabilidad. Primero que nada, no se enojen conmigo, sé que es una, una fecha muy importante, estamos en fechas patrias, conmemorando nuestra independencia, sé que están ustedes molestos porque deberíamos de estar descansando, pero pues es importante que también trabajemos este tema para que no nos atrasemos. Nuestro aprendizaje de hoy es explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Bueno, aquí tenemos otra imagen que me gustó muchísimo. Tenemos simulando una pelota que fuera la tierra, una hoja de una planta que la está protegiendo, pero también nuestras manos protegen a nuestro planeta. Tenemos que cuidar a los ecosistemas, tenemos que cuidar a nuestros seres vivos, porque si ellos desaparecen, también nosotros desaparecemos. Bueno, vamos a empezar. Pero comentarles, jóvenes, que ustedes, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias, me siento muy, muy halagado por todos sus comentarios. Muchísimas gracias, qué bueno que les está gustando mis clases. Algunos de ustedes me han comentado que han sido un poco más largas, pero lo que trato, recuerden, es que tenemos que fortalecer los contenidos que nos dan en la clase de televisión. Es importante que ustedes tomen nota de esas clases de televisión, pero yo también les doy mi Padlet para que ustedes puedan tomar apuntes y se puedan consolidar esos conocimientos. Abarco algunos temas que no se toman en cuenta en la clase de televisión para que ustedes tengan un mayor conocimiento y tengan más elementos. También comentarles que ya muy pronto vamos a tener nuestro primer examen, así que recuerden que hay que estar repasando nuestros apuntes y nuestras clases. Bueno, quiero empezar hablándoles acerca del ecosistema. El ecosistema es el resultado de la interacción entre las comunidades y en este caso, que son los componentes bióticos. Acuérdense que las comunidades son diferentes organismos y diferentes especies y el medio ambiente que es el abiótico. Entonces aquí, por ejemplo, no sé si se alcance a ver, pero hay una ranita que está en en una planta, están unos patos, unos insectos, aquí tenemos a un roedor y abajo en el agua pues tenemos bacterias, tenemos algunos insectos, tenemos peces. Y todos estos actúan. Los factores bióticos, los seres vivos, y los factores abióticos como el sol, la temperatura, el agua, el suelo, interactúan para generar un ecosistema. Bueno, también es importante que nosotros sepamos que en un ecosistema, pues encontramos individuos. ¿Qué es un individuo? Un individuo puede ser una planta, un insecto, un hongo, una bacteria, y forma parte de un organismo o un ser vivo. En este caso, pues una rana es un individuo. Después tenemos una especie. La especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse. Ah, ¿se acuerdan que teníamos un individuo? Ah, pues ahora tenemos una especie. Y quiere decir que son
organismos que son similares, no son iguales, son similares y tienen la capacidad de poder reproducirse. Obviamente, pues tenemos una rana y otra rana, hembra, macho y así sucesivamente. Ah, y ya después vamos a tener una población. ¿Qué es una población? Ah, pues es un conjunto de individuos que viven, o sea, que es una especie que ocupa un hábitat. Y ya tenemos, ahora sí, la población de ranas. Tenemos ya un individuo, más otro individuo, que forman una especie que a su vez es una población. Por ejemplo, tenemos aquí la población del charco Nueva Vida, así se llama nuestro charco, charco Nueva Vida. Tenemos una población de 6 ranas y una población de 10.000 insectos y una población de 20.000 plantas y una población de 1, 2, 3 algas. Entonces ya sabemos la diferencia entre un individuo, entre la especie y la población. Y vamos a la comunidad. La comunidad se define como la asociación de distintas poblaciones. Ok. Y que viven en una misma área y las cuales establecen relaciones, o sea, están unidas inter específicamente por el espacio, la comida y los recursos. Mira. Entonces, quedamos que aquí tenemos una garza, es un individuo, y persigue a una especie que se llama ranas. En este caso, la población es de 3 y esta trata de comérselas, hay una relación. Pero las plantas, las ranas, los peces van a formar una comunidad porque tienen un diferente número de pobladores, o sea, su población es diferente. Aquí lo vemos en la otra imagen, aquí tenemos muchas ranitas que conforman un, una especie, cada uno con un individuo. Aquí tenemos varias mariposas que también forman una especie y forman una población, la cantidad de individuos de la misma especie y todos juntos forman una comunidad. Entonces ya revisamos que en un ecosistema hay individuos que forman parte de una especie, las especies van a formar poblaciones y las poblaciones van a formar comunidades. Ok, dentro de los ecosistemas también participan algunos otros elementos, como el ciclo del agua, acuérdense que cambia de estado, el ciclo del carbono, que es el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, y además hay flujo de energía. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los organismos necesitan para vivir energía y para obtenerla depende de algunas estrategias, de algunas formas. Por ejemplo, pues tenemos a los organismos fotosintéticos, o sea, las plantas, que son autótrofas porque producen su propio alimento. ¿De acuerdo? Necesitan la fotosíntesis para crear su propio alimento y son autótrofas y se les llama productores. También tenemos a los consumidores, por ejemplo aquí los cuervos, los búhos, la comadreja, las ardillas, los ratones, ellos son consumidores. Podemos tener consumidores primarios, que son los herbívoros, o consumidores secundarios, que son los carnívoros, o los omnívoros, que tanto comen a otros organismos como comen plantas. Y tenemos también a los descomponedores, que son los hongos. ¿Por qué estamos viendo? ¿Por qué vimos este tipo de características? ¿Por qué se está perdiendo la biodiversidad, jóvenes? Se está terminando porque nosotros estamos rompiendo con los ciclos, estamos acabando con los ecosistemas, estamos
terminando con las comunidades, con las especies, con los individuos. Y desgraciadamente nosotros hemos provocado que se dé la pérdida de la biodiversidad. La alteración del ambiente en una población mundial es definitiva. El ambiente a nivel mundial se está destruyendo. La fuerte demanda de materiales y la falta de visión a futuro en la explotación de los recursos de los distintos ambientes han, pro- han propiciado el deterioro de algunos de los ecosistemas y en casos muy graves, pues estos ecosistemas han desaparecido. Irreversiblemente los hemos destruido. ¿Por qué? Así es como estamos convirtiendo a nuestro planeta. Vean al fondo la mancha urbana y vean cómo de estos ecosistemas verdes con plantas y organismos de pronto se están muriendo, se están acabando. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Se acuerdan del tema? Lo que el viento, el agua y el mal manejo se llevó. No hemos sabido manejar, no hemos sabido utilizar los recursos de nuestro planeta y nos los estamos acabando, desgraciadamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la tala indiscriminada, la caza, la pesca masiva, la cacería furtiva, el cambio en la vocación del suelo, o sea, no hacemos rotación de cultivos, la construcción de infraestructura como edificios, escuelas, hospitales, casas, con mm, desgraciadamente construcción de presas y grandes carreteras, o a veces introducimos especies exóticas y estos destruyen a las especies nativas, el aumento de la actividad industrial y sus desechos tóxicos, el incremento, eh, es increíble la mancha urbana como ha crecido. Y estas son algunas causas, muchas causas más de la pérdida de nuestra biodiversidad y de nuestro ecosistema. Qué triste se ve un árbol muerto, un organismo, en este caso un elefante muerto, no hay agua, no hay plantas, no hay descomponedores y vemos solamente un águila que viaja buscando qué puede comer. Esto es lo que nos espera si nosotros no tenemos el cuidado hacia nuestros ecosistemas. En un ecosistema natural, los componentes abióticos y bióticos establecen relaciones complejas que permiten el funcionamiento y se mantenga equilibrado, pero el uso irracional de los recursos nos lleva precisamente a la pérdida de la biodiversidad y el número de especies en peligro de extinción cada vez es mayor y además pues que impacta en su recuperación y productividad. Desgraciadamente, cuando nosotros destruimos un ecosistema, este ecosistema le cuesta muchísimo trabajo volver a regenerarse. No es de un día para otro. Tienen que pasar muchos años y en algunos casos algunos miles de años para que se puedan regenerar totalmente. Recuerden que si nosotros exterminamos una especie, por ejemplo la especie de los cuervos, entonces eh, ya no habrían cuervos en este ecosistema y a lo mejor tendríamos una plaga de insectos, pero también el búho ya no tendría que comer, entonces también se extinguiría el búho. Y la marmota también porque come búhos. O si nosotros de pronto terminamos con los ratones de campo, estos que comen las raíces de las plantas,
Entonces tendríamos una gran vegetación de plantas y por lo tanto una gran cantidad de insectos, pero muchos organismos ya no, que se alimentan de los ratones de campo, tendrían que desaparecer. Entonces, recuerden que hay una interacción entre todos los seres vivos y su ecosistema, y tenemos que cuidarlo. Así sea una mosca, así sea una araña, así sea un gusano, tienen una función dentro de un ecosistema. Bueno, regresamos. También existe, además de, de- de la, de la deforestación, también la sobreexplotación. Vemos aquí una gran cantidad de peces, pero desgraciadamente esta sobreexplotación de especies es la extracción excesiva de árboles maderables, sobre todo de los bosques tropicales, la desaparición de grandes zonas boscosas en México o en otras regiones del mundo, la desaparición de especies, ya sea de pues, elefantes, de tigres que están acabando con ellos, de algunas plantas, cactáceas, pero también en la pesca, porque solamente pescan algunas especies, no todas se las come el ser humano. Por ejemplo, atún o camarón, habiendo muchísimas especies que nosotros podemos consumir, solamente consumimos pocas. Y obviamente pues vamos terminando con las poblaciones y su capacidad de reproducción. Y esta sobrepesca también afecta a otras especies, ya sea que sean capturadas accidentalmente o que se alimentan de estas especies que nosotros capturamos. Un gran riesgo que también corremos nosotros al acabar con un ecosistema, pues es la erosión del suelo. Vean esta imagen, es muy descriptiva. El suelo simplemente ha muerto porque ya no tiene la capacidad para poder sostener plantas. ¿Por qué? Porque no tiene nutrientes necesarios. Recuerden que los descomponedores llevan al suelo los nutrientes necesarios para que las plantas puedan alimentarse y producir la fotosíntesis. La erosión del suelo, pues obviamente hace la desaparición de los bosques, provoca, provocada precisamente por el viento y la lluvia, renueve la capa superior del suelo, haciéndolo estéril. Ya va a ser muy difícil que se pueda regenerar para un ecosistema o para la agricultura. Esta erosión del suelo es muy difícil que se pueda restaurar porque se pierden todos los nutrimentos o nutrientes del suelo. También algo que estuvo de moda hace algunas décadas, que ha bajado pero todavía existe, es la cacería furtiva. Esta cacería indiscriminada constituye una amenaza para la extinción de las especies. Me llamó la atención, hay una película que se llama Gorilas en la niebla. Ojalá algún día que ustedes tengan un poquito de tiempo puedan verla. Gorilas en la niebla. Cazaban a los gorilas porque les quitaban las manos. ¿Saben para qué les cortaban las manos a los gorilas? A los gorilas de lomo plateado, así se llama la especie. Los utilizaban como ceniceros. O sea, mataban a un individuo de la especie de los gorilas de lomo plateado para cortarle las manos y utilizarlas como ceniceros. Imagínense, algo inarrable. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Disculpen que estemos trabajando en un día festivo, pero tenemos que hacerlo. Algunas recomendaciones, por favor. Número uno, hay que estar repasando porque próximamente vamos a hacer nuestro primer examen. No se asusten. Vamos a tener tiempo para que ustedes puedan repasarlo y para que lo puedan hacer. Este examen obviamente van a ser preguntas de los temas que hemos visto y han sido muy sencillos. Nuevamente les agradezco muchísimo sus comentarios, muchísimo su apoyo. Me siento muy feliz de que ustedes les gusten mis clases y que me sigan apoyando.
Esta es la actividad muy sencilla. Primero que nada, tenemos que completar los enunciados utilizando las palabras factores bióticos, poblaciones, individuos, factores abióticos, comunidades y especies. Aquí está la definición para que ustedes lo puedan poner. Por ejemplo, los ecosistemas están formados por, como la luz solar, la temperatura, que incluye a todos los seres vivos. Y ya le van colocando, ¿sale? Observa las siguientes imágenes y debajo de cada una escribe si representan un individuo, una población o una comunidad. Aquí tenemos un elefante, aquí tenemos pulpos, tenemos tiburones, delfines, peces y aquí tenemos ratones negros y blancos. Entonces abajo tienen que ponerle qué son, si es un individuo, una población o una comunidad. Por favor, si lo pueden dibujar o ilustrar, sería fantástico. Elabora un texto, por favor, un texto por lo menos unos 10 o 15 renglones, que sea un texto descriptivo. Van a describir sobre el ecosistema y el hábitat de los animales y las plantas de tu preferencia. Recuerda incluir en tu descripción los factores abióticos que caracterizan al ecosistema y algunos de los seres vivos con los que se relaciona el animal o la planta que tú elegiste. Por ejemplo, yo quiero hablarles acerca del tigre de Bengala. Él vive en un ecosistema llamado selva y en el tigre es muy ágil y muy veloz, muy cauteloso y se esconde para poder depredar y cazar a los venados. Los venados son herbívoros y además pues se alimentan de estas plantas que son autótrofas y además en la selva encontramos mucha humedad, mucha agua, también hay mucho sol, muchos ríos y etcétera. Entonces ustedes pueden ir describiendo su animal o su planta favorita, recordando los elementos que tienen que ver con el ecosistema, con su hábitat, los factores abióticos con los que está relacionado. Jóvenes, que la pasen muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho.